Hola y bienvenidos a todos. Esta es la siguiente clase, la clase número 3. Vamos a continuar con lo que habíamos finalizado la sesión anterior. Para ello me he creado una carpeta nueva que se llama curso de programación. En esta carpeta yo lo que voy a hacer es que voy a clonarme el repositorio. El último cambio que hemos subido lo voy a clonar para obtenerlo, porque así vamos a hacer como la práctica de diferentes comandos. Entonces para ello puedo darle clic acá en repositorio, en el logo de GitHub, puedo encontrar el repositorio también, lo selecciono y lo que vamos a hacer es que verificamos que sea lo que necesitamos copiar. Entonces debemos de tener los archivos del código fuente que realizamos la sesión anterior. Para eso entro y verifico que sí sea. Encontramos el readme, encontramos la fuente, el código fuente. Y bueno, entonces acá ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir otra vez, buscamos el archivo por si no lo encontramos, le damos clic en clone, en code, perdón, y luego le damos clic en copiar a clipboard, o sea, lo dejamos en como si le hubiéramos hecho control C, control V. Me voy para la carpeta, le doy clic derecho, mostrar más opciones, buscamos git bash, ahí nos abre la ventana de git, la ventana de comandos, y acá lo que vamos a hacer es usar el siguiente comando, git clone, le pegamos la URL que acabamos de copiar, perdón, de nuestro repositorio remoto, en este caso en GitHub, nos muestra el usuario y le damos enter. Acá nos indica pues que ya hizo la copia, si vemos la carpeta y actualizó, ingresamos y ahí tenemos todos los archivos que habíamos construido la sesión anterior. Si yo quiero ver que el Git realmente esté vinculado a la URL que habíamos acabado de copiar, podemos usar este comando, pero nos va a ejecutar un error. En este caso el error es porque si nos damos cuenta, ahí en la línea arribita antes de donde está el mouse, nos dice que estamos en la carpeta OneDrive, escritorio curso de programación, o sea, no estamos dentro del repositorio que acabamos de clonar. Ese curso que acabamos de clonar, esa carpeta que dice curso Java, es la que tiene Git. Entonces vamos a darle clic derecho, mostrar, y vamos a ver los elementos ocultos. Ahí nos muestra el Git. Entonces debemos de ingresar a esta desde nuestra ventana de comandos. Para eso le usamos el comando cd, que significa change directory, y le decimos a qué directorio vamos a ingresar. En este caso ingresamos a curso Java, simplemente lo escribimos y luego le damos tab y él autocompleta. Y ahí ingresamos. ¿Cómo sabemos que ingresamos si estamos en donde es? Porque ya nos está diciendo, vea, la consola de Git está en escritorio, curso de programación, curso Java, en la rama main. Ahora sí vamos a retomar el comando git remote -b y nos muestra al repositorio remoto que estamos pegados o estamos vinculados. Una vez hecho esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Para ello podemos seleccionar la carpeta que deseamos abrir, le damos clic derecho, le decimos mostrar más opciones y le decimos abrir con Visual Studio Code. Otra manera sería en la barra de direcciones escribir cmd para que nos abra una ventana de comandos del PC. Apenas nos abra, nos va a mostrar en donde estamos ubicados, le damos code espacio punto, y con esto obtenemos Visual Studio. También la podríamos haber ejecutado desde la ventana de comandos de Git, code punto, le damos enter y por acá nos abre Visual Studio Code. Una vez ahí, entonces cerramos la ventanita de bienvenida, esperamos que haga alguna que otra actualización y nos vamos a ir al tema que nos compete el día de hoy. Para ello entonces vamos a mezclar, o voy a tratar de mezclar siempre un poco de conceptos y de teoría con la práctica. Entonces acá tenemos la parte conceptual. Hoy vamos a ver qué es una variable. Cuando yo comencé a programar me encontré que para programar hay que saber de variables y entonces investigué. Entonces una variable es un contenedor que almacena un valor. Este valor puede cambiar a lo largo del tiempo, de ahí el nombre de variable. En Java debemos de declarar explícitamente el tipo de datos de una variable antes de usarla, mientras que en Python el tipo de datos se infiere automáticamente. ¿Qué indica esto? Que Java es un lenguaje fuertemente tipado, donde yo le debo de decir que lo que voy a almacenar es de tal tipo. En Python no, en Python solamente es ponerle el nombre y hacerle igual a lo que vaya a almacenar. También hay que tener presente que las variables se construyen de esa manera. Se define el tipo de dato, el nombre, el igual
Con eso le decimos qué valor vamos a almacenar y le ponemos el valor a almacenar. Enseguida en la práctica lo vemos. En cuanto a tipos de datos, entonces, Java fuertemente tipado, Python débilmente tipado, eso es lo que lo hace más amigable. Tipos de datos son los valores que pueden ser almacenados en una variable normal. En Java tenemos, digamos que los más conocidos, el entero, el punto flotante, la cadena de caracteres y el booleano. El entero son números positivos o negativos sin parte decimal, como el -3, el 0, el 42. El float es un decimal, 3,14, 2,71. La cadena de caracteres es para almacenar texto, un mensaje, letras, y el booleano es para guardar valores que pueden ser verdaderos o falsos. También contamos con otros tipos de datos. Dos grupos se separan en Java, tipos primitivos y tipos no primitivos o de objeto. Los tipos primitivos, digamos que son los más sencillos, y los objetos es que nos dan más funcionalidad. Depende de quién, de nosotros y nuestra lógica, lo que vayamos a plantear. Entonces, en los tipos de datos primitivos tenemos todos estos, algunos de los que vimos ya anteriormente. Adicional, pues está byte, short y entre otros. Adicional, esto también nos indica el espacio que vayan a ocupar en memoria. Entonces, mientras más especial sea el dato, más memoria va a ocupar. Si vemos de byte a short, crece de 128 a 127 a 32.000, o sea, puede guardar valores en esos rangos. En cuanto al tipo de objeto, entonces estos trae métodos y, como les decía, trae funcionalidades. Ejemplo, el tipo string, el tipo de dato string es un objeto, entonces él ya trae algunos métodos de por sí. También podemos ver que los tipos primitivos y los de objeto tienen algunas relaciones. Si ustedes se dan cuenta, los tipos de objetos son envoltorios más avanzados. Entonces miremos que byte arriba en el primitivo tiene B minúscula y acá B mayúscula. También hay algo que se llama en programación case sensitive. Son dos cosas diferentes, una cosa copiada con B mayúscula y otra con B minúscula. Así funciona en Java. Java es case sensitive. No es lo mismo escribir byte con B minúscula que byte con B mayúscula. También vamos a ver operadores aritméticos, los normales, los de las operaciones matemáticas. Entonces acá nos podemos encontrar la suma, o sea, yo le pongo una variable más otra variable, me va a sumar las dos variables, la resta, la multiplicación, división y la operación módulo. El módulo que hace, devuelve el resto o residuo de la división. Eso es lo que hacemos. Si nosotros queremos sumar dos valores, lo podemos hacer, pero el más también nos sirve de concatenador, y el concatenador une dos cadenas de texto o una cadena de texto con variables y así. Entonces, en este caso, hola más mundo nos va a devolver hola mundo todo pegado. ¿Por qué? Porque el espacio también es un carácter. Entonces, si yo quiero agregarle el espacio, se lo puedo agregar ahí antes del mundo, y eso lo que va a hacer es que me va a concatenar esas dos cadenitas que están entre comillas en una sola. Las cadenas de texto se diferencian por comillas. Si nosotros vemos los operadores, lo normal, excepto el operador mod, que es el símbolo de porcentaje. En este caso, esto que me va a devolver el residuo, 20 dividido 7 nos da 2, 2 por 7, 14 a 26. Eso es lo que nos va a devolver como tal el resultado, es ese 6 que tenemos ahí a la derecha. Diferente a la división, que la división, si hago 20 dividido 7, entonces me va a devolver 2. 7 está dos veces y la división me devuelve pues como tal el entero que da como resultado. Como nosotros estamos enfocando todo esto en un ejercicio, porque la idea es que nosotros aprendamos programación enfocados en algo, entonces para ello recordemos que estamos trabajando en un taller de mecánica también, que estos son clases adicionales a lo que vamos haciendo realmente durante las sesiones de clase. Entonces hay un taller, ¿cierto?, que necesita registrar el costo total de la reparación de un vehículo, y la pregunta es, ¿cómo puedo resolver esto por medio de la programación? ¿Cómo puedo encontrar el costo total del valor del vehículo cuando me lo llevaron al taller? Entonces el dueño del taller me mencionó, vea, para ellos las operaciones que hacemos es costo de la pieza más costo de la mano de obra, y eso lo multiplicamos por un impuesto que es el 9%. Esos datos los tenemos que tener presentes. Ya habiendo entendido eso, entonces nos venimos para nuestro desarrollo, buscamos la clase principal, y en esta encontramos que lo que debemos de tener en esta parte es lo de la sesión anterior.
En este punto nosotros habíamos simplemente hecho un hola mundo, un system o .out.println, siempre debe haber un main. Si nosotros quitamos esto no hay problema, el programa se va a ejecutar sin ningún inconveniente, igual que si lo comentamos. Comentar es dar como un poco más de definición al código. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ejecutamos el código va de arriba hacia abajo en cascada, y si él encuentra un comentario, él simplemente lo va a ignorar. Es como si esa línea de código no existiera, es invisible para él. Entonces comentamos esto y lo ejecutamos, y vamos a obtener que el código se ejecuta pero no muestra el hola mundo. Miren que abajo me dice que se ejecutó la principal. Entonces voy a seguir. ¿Qué necesitamos nosotros entender? Los tipos de datos que vamos a manejar en este caso, porque estamos en Java y Java es fuertemente tipado, entonces necesitamos conocer los tipos de datos. Si nosotros miramos los tipos de datos que necesitamos para este ejercicio, podemos ver que en este punto nosotros podríamos nosotros explícitamente necesitamos indicarle qué es lo que debemos de hacer. Entonces en este punto podemos escoger el tipo de dato. Si escogemos un char es para guardar un carácter o una cadena de texto, no nos interesa un booleano para verdadero o falso. Entonces tenemos todos estos de arriba. El más apto en este caso es un entero. Entonces podemos declarar variables de tipo entero. También podríamos declarar float. ¿Qué nos dice que necesitamos? La operación de negocio. En este caso, costo de las piezas voy a decir que es un entero, y costo de la mano de obra voy a definir también que es un entero. Mientras que el impuesto, 9%, es un decimal. ¿Por qué? Porque es que los porcentajes realmente son decimales. En porcentaje 0.09. ¿Qué significa eso? 9 por cada 100. Si yo tomo 9 y lo divido entre 100 me da 0,09. Eso es el significado de porcentaje. Entonces ya sabemos que necesitamos dos enteros y un flotante o un doble, que son los que me permiten guardar decimales. Entonces escribo int, en inglés entero, él me ayuda a identificar, y ya luego seguido pongo el nombre de la variable. La idea es que la variable sea suficientemente descriptiva, el nombre como tal. Esta es la forma en que construimos variables. Tipo de dato y nombre. Entonces le voy a poner costo. Ahí se me fue. Le voy a poner costo del servicio. No, voy a poner, pongámosle realmente lo que es costo de piezas. Va a ser igual. Ese igual es la asignación. ¿Qué valor nosotros le vamos a dar a ese costo de piezas? Entonces le puedo poner un número como tal inicialmente, o lo puedo quitar. Le puedo quitar ese igual y hacer la prueba sin esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo no le asigno nada y lo dejo de esta manera, estoy diciendo todavía no sé qué valor va a tener esa variable y en un futuro lo voy a operar. Pero si yo lo asigno es porque ya sé el valor que vamos a obtener. Entonces yo le voy a poner que el costo de las piezas que tenemos en el primer servicio que vamos a atender va a ser de 150.000. ¿Hay que le estoy diciendo? A esta variable que es de tipo entero, que se llama costo piezas, le vas a asignar un valor de 150.000. Listo, ya tenemos costo piezas. Ahora vamos a seguir con costo de mano de obra, que también va a ser un entero. La voy a llamar costo MO. No, mejor creo que le ponemos descriptivo, mano de obra, para que no, si alguien la vea, entienda qué es. Entonces también es un entero. Vamos a ponerle que el costo de la mano de obra pueda ser, no sé, 120.000. No, pongámosle algo más coherente con relación a las piezas, 30.000. Cada línea de código la finalizamos con punto y coma. Luego vamos a crear la variable para el impuesto. Entonces el impuesto es un decimal. Entonces para ello usamos un tipo float. Los float son valores decimales pequeños. Entonces lo creamos de tipo float y le llamamos impuesto, le hacemos igual. Recuerden, en decimal, no le pongan ese signo de porcentaje, que el porcentaje es para hacer un mod, para obtener el residuo. Y al final le ponemos una F. En Java, a los float hay que ponerles una F para que él entienda que realmente es un float.
Esa es como una particularidad que debemos de tener, mientras que los enteros no hay que ponerse. Si nosotros declaramos float y no le ponemos la F, nos sale ahí el error, nos dice pilas que te falta algo. Lo que está diciendo ahí es como esto es un doble, un valor de tipo doble, lo estás asignando a float. Si yo no le pongo la F a un decimal, él lo toma como un doble, y un doble es un valor más grande que va a ocupar mayor espacio en memoria. Si nosotros lo miramos, miren, el doble dice que es muy grande, mientras que el float también es muy grande, pero es de 4 bytes, el otro es de 8. Ya eso es como entrar a saber que es un byte y que no es un byte. Entonces dejémoslo así porque van a ser valores pequeños. Si nosotros lo ponemos como doble, pues entonces no es necesario ponerle la F. Ya sabemos que son valores muy grandes, pero son valores de 8 bytes. Dejémoslo como lo teníamos y continuemos con esta parte. Tengan eso en cuenta, float y double. Guardan decimales y guarda enteros. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer una operación. Ya el dueño del taller nos dijo qué operación debemos realizar, y es la suma de costo de piezas más costo de mano de obra. Para ello voy a crear una variable que se llame costo total, y en esta la voy a hacer igual al valor que haya en costo de piezas más el valor que haya en costo de mano de obra. Eso que me va a guardar va a sumar 150 más 30, 180, que da esa operación, y lo va a guardar en costo total, en una variable de tipo entero, porque esos dos valores que está sumando son enteros. Voy a continuar con la siguiente línea. Debemos de tener en cuenta que esos son variables y que yo las puedo reutilizar en cualquier punto del código. O sea, si yo sigo hacia abajo y vuelvo a usar costo total, pues se puede reutilizar. Recuerden, variables que cambia o puede cambiar en el tiempo. Ese es el significado de variable. Las constantes no cambian. Entonces, en la siguiente voy a calcular, voy a declarar un tipo float, porque lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor del impuesto. Y si yo multiplico un entero por un número decimal, lo más seguro es que me dé un número decimal. Entonces vamos a guardarlo en un float y esa variable se va a llamar valor impuesto. ¿Cuál va a ser la operación? El costo total por el impuesto, que es 0,09. Punto y coma. No se nos olvide finalizar cada línea de instrucción con punto y coma. Teniendo ese valor almacenado en valor impuesto, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la suma del costo total con el valor del impuesto según la regla de negocio que nos indicó el dueño del taller. Entonces acá vemos que él nos dice, vea, se suman como tal y lo multiplican y luego simplemente calcule. Entonces si yo voy a sumar esos dos, otra vez tenemos un entero y un decimal, guardémoslo en un decimal, float o doble. En este caso le voy a llamar costo total del servicio. Ese costo total del servicio va a ser igual a la suma de las dos variables que tenemos anteriormente en la línea 8 y en la 9. Costo total más valor del impuesto. Y ese valor que nos da ahí lo vamos a guardar en costo total de servicio. Por último vamos a usar SOUT, systemout.println, que es la instrucción con la que imprimimos en Java por consola, y vamos a agregar una cadena de texto que diga el valor total del servicio es dos puntos, y en Java concatenamos un texto con un valor con el más, como lo vimos anteriormente. En este caso entonces le vamos a agregar la variable costo total del servicio, que es donde tenemos nuestro resultado final. Entonces no se les olvide, el más, además de sumar, también concatena, y no únicamente como lo hicimos ahora con el hola mundo, no únicamente concatena textos, sino que puede concatenar textos con variables, variables con variables, y así podemos usarlo todo lo que necesitemos sin ningún problema. Agreguemos entonces a este systemout.println la variable, la seleccionamos y ya ahí lo tenemos. Vamos a ejecutar y miremos el resultado de la operación. Entonces me dice el valor total del servicio es 196.200. Recuerden, la mano de obra más las piezas más el valor del impuesto nos dio ese total.
Y es tipo float porque teníamos la operación como tal. Entonces miren que nos muestra el 0 decimal, ¿sí o no? A pesar de que es 0, pues él nos lo va a mostrar como un número decimal. Teniendo eso en cuenta, nosotros podríamos decir que Java realmente es un lenguaje bastante bien estructurado, no deja vacíos, ¿sí o no? Ahora que vamos a hacer, lo vamos a trabajar en Python. Para Python entonces voy a crearme una carpeta acá al lado de curso Java, voy a crearme una carpeta que diga curso Python. Vamos a entrar en ella, voy a abrirla de esta manera, cmd, traigo la ventanita y voy a escribir code. Lo cual me va a abrir una nueva ventana en Visual Studio. En esta nueva ventana en Visual Studio voy a crear un archivo. Le damos clic ahí en crear nuevo archivo. Este archivo debe ser de la extensión .py para que lo reconozca. Listo. Entonces le voy a poner igual que en el de Java, le voy a poner principal.py. Él ahí me reconoció. Lo que voy a hacer acá es que me voy a traer es la lógica de lo que ya habíamos planteado en Java, teniendo en cuenta que Python no es un lenguaje fuertemente tipado y que no se necesitan los tipos de datos como en Java. Hay que tener eso presente. Sé que estamos viendo dos lenguajes, pero la idea es que veamos los contrastes. Ya ustedes deciden hasta dónde van, si siguen con Java o si se continúan con Python. Cada quien va a escoger. Entonces copiamos esto, lo pegamos acá, va a generar unos errores de sintaxis. Primero quitamos esa indentación, ¿sí o no? Quitamos esos espaciados que tenemos a la izquierda y le quitamos los tipos de datos que no los necesitamos en Python. Quitamos todos esos tipos de datos entero, float, nada de eso. Nos sirve acá. ¿Por qué? Porque en Python, otra vez, débilmente tipado, entonces los tipos de datos son implícitos, no hay que hacerlos explícitos. Esta tampoco funciona, pero sí funciona el print. Con el print nosotros imprimimos en Java. Esta F tampoco. En Java no hay que decirle si es un decimal, él ya entiende si es un decimal o en entero. También vamos a respetar la forma de escritura en Java. En Java se escribe con snake case. Si vemos como lo teníamos en Python, estaba en Pascal case, que es que entre palabras diferentes no dejamos espacios, pero las separamos con mayúsculas. En Java es snake case, que entre palabras diferentes dejamos un guión bajo como si fuera un espacio y nada de usar mayúsculas. Eso es lo que estamos haciendo en este punto. Ahí vamos solucionando errores. También debemos de verificar que los puntos y comas no sigan. En Java, en Python no se necesitan. Este punto y coma lo que indica es el final de una instrucción, de una línea. Pero en Python es más diferente. En Java necesitamos el punto y coma, pero en Python necesitamos solamente un salto de línea. Y el salto de línea es con un enter. Entonces miren que pasa de la 1 a la 2. Mientras que en Java sí necesitamos indicarle el final de la instrucción con punto y coma, porque si no nos puede generar un error. Ahí no sale. Pilas con eso, que te falta un punto y coma. Más si lo intentamos ejecutar sin el punto y coma, él nos va a brincar de una, nos deja ejecutar y nos dice en la línea número 4, columna 27, le falta un punto y coma. Buscamos la línea número 4 y le ponemos el punto y coma. Si ejecutamos, pues normal, se va a ejecutar el programa como lo hizo anteriormente. Vamos a mirar qué más. Ejecutemos esto, pero va a salir un error. El error que tenemos es que si nosotros vemos en el print, en ese print hay un concatenador que nos está uniendo una cadena de texto con... Nos está uniendo una cadena de texto con un más adicional. Las variables que tenemos no corresponden a las modificaciones que le hicimos, entonces debemos de cambiarlas y quitarle esa F que se me fue ahí en ese punto. Entonces tengamos presente eso. Miren que cuando los códigos nosotros los ejecutamos, ellos también nos ayudan con los errores. Ahí va a lanzar el otro error, el que les mencionaba, el de el más. Ahí nos está indicando que venga este concatenador. No funciona acá. En Java funciona concatenar como tal una cadena de texto con una variable con el más, pero en Python nosotros unimos o concatenamos texto con variables es con una coma como tal.
Listo, esa es una diferencia en este punto. El system.out.println con el más, el print en Python con una coma. Separamos la cadena de texto de la variable. Entonces, tenerlo presente, le damos a ejecutar y nos muestra exactamente el mismo valor que teníamos en Java.